agradecemos muchísimo y pasamos ahora a escucharlo a Germán Grosso, que es abogado especialista en Derecho Procesal. Él ejerce como prosecretario del Juzgado Contencioso Administrativo de San Juan, es profesor de Derecho Público Provincial en la Universidad Católica de Cuyo y en diversos posgrados. Es coordinador de la especialización en Magistratura y Gestión Judicial de la Universidad Católica de Cuyo. Ha escrito diversos artículos y partes de libros y tratados, ya expuestos en diversas jornadas, y también es otro de los autores de la obra colectiva dirigida por Carlos Camps, Tratado de Derecho Procesal Electrónico. Un gran amigo Germán, y junto con Roberto, los dos son fundadores de la Escuela Cuyana de Derecho Procesal, y han hecho realidad este sueño que mi padre y que Roberto venían gestando desde hace tantos años atrás. Así que muy agradecido a los dos y nos quedamos con Germán. Gracias, Efraín. Muchas gracias. Bueno, gracias, Efra. Saludo a Efraín Grande también. ¿Me escuchan bien? Gracias, Sí, Germán. Te mando un abrazo. Los saludo a Efraín porque junto con Roberto han sido mis maestros del derecho procesal. Mi especialización es con Efraín. Así que tenemos muchos recuerdos de aquella especialización, con Horacio Vita, que está ahí presente y ya lo vamos a hacer participar también. Así que... Evidentemente los discípulos superan al maestro. No, eso no. Somos unos intrusos. Pero bueno, y la verdad que muy contento de poder estar desde el posgrado y la especialización realizando estas actividades pasando ya las fronteras de San Juan y haciendo realidad esto de la Escuela Cuyana. La verdad que es muy lindo. Y aún en medio de la pandemia, hacerlo de esta manera es un gusto grande. Así que bueno, de paso también saludo a varios de los que se han sumado. Muchos han estado con nosotros en la diplomatura, en la especialización, amigos, colegas. Así que espero que después, cuando yo termine de dar una exposición que tengo preparada, bueno, se animen todos a participar, ¿no? Porque esa es la idea. Bueno, los temas nos habíamos dividido con Roberto en que, bueno, él hiciera esta introducción que realmente nos ha dejado sorprendidos a todos, porque de Singapur, de Londres y de Australia, pasamos a Cuyo y ahora a lo que es la realidad en San Juan, que es lo que yo más o menos les quiero contar. Porque ya más adelante será el turno de la gente de Mendoza y que nos vaya comentando lo que han ido haciendo en estos años, independientemente de lo que podamos conversar hoy. Así que bueno, yo ahí tengo un esquema de lo que he preparado. Vamos a hablar de la actualidad en San Juan, la normativa preexistente a la pandemia de COVID, las reformas que han habido. El año pasado San Juan ha tenido un proceso de reforma importante en muchas de sus leyes procesales. Las novedades que se han implementado durante la pandemia y después algunas situaciones a analizar que me parece importante que las podamos debatir y conversar. Lo cierto es que estamos todos muy angustiados por lo que está sucediendo con el COVID, con el coronavirus. Estamos todos encerrados, bueno, con todas las limitaciones que esta situación nos ha traído aparejado, pero lo cierto es que si vemos las cosas con optimismo, si lo vemos por el lado amable, como diría Chespirito, la verdad que es esta situación la que ha desencadenado un decantamiento de lo que debía suceder tarde, o sea, menos tarde de lo que ya se venía postergando. En definitiva, muchos de los cambios que se han implementado en estas últimas semanas y en medio de una pandemia y comunicándonos por mail y por redes sociales, es lo que veníamos postergando ya desde hace varios años. Entonces, yo viéndole un poco el lado positivo a esta situación, esto es lo que nos ha permitido reaccionar, concientizarnos, convencernos de los cambios que teníamos que dar de una buena vez. Al menos en San Juan, pero son muchos
los distritos del país que han ido también generando cambios que se venían postergando. La verdad que en este tiempo uno ha ido viendo publicaciones a través de las redes sociales, las revistas jurídicas han ido publicando artículos y noticias donde cómo las distintas jurisdicciones han ido implementando, asimismo el Poder Judicial Federal, cambios que ya veníamos esperando desde hace tiempo y que no se daban porque no nos animábamos, porque siempre le buscábamos una vuelta, y cuando digo eso me refiero a la comunidad jurídica, toda, porque acá no es cuestión de estar mirando a los tribunales superiores, a los gobiernos, acá creo que toda la comunidad jurídica, si hacemos como un examen de conciencia, nos veníamos conteniendo en comenzar a dar estos pasos. ¿Bien? También, tal vez puede haber influido una cuestión cultural, estructural, generacional. Digo, acá no se trata de andar señalando quiénes han sido los responsables, pero lo cierto es que han pasado ya muchos años en donde estos cambios se venían haciendo esperar y por suerte los estamos logrando. En definitiva, nos dimos cuenta que teníamos que cerrar. Por favor, silencien los micrófonos. Revisen los micrófonos, por favor. A ver. Alguien tiene el micrófono abierto. Bueno, ahí vuelvo. Como les decía, nos dimos cuenta que tuvimos que cerrar los edificios, cerrar tribunales, pero no podíamos cerrar la justicia, no podíamos cerrar el Poder Judicial. Y la única forma de no cerrar ni la justicia ni el Poder Judicial era anticipar cambios que eran necesarios. Bueno, entonces en definitiva de esto se trata, o sea, cuando hablamos de todo esto nos referimos claramente a lo que es el derecho procesal electrónico, y hay que definir de qué se encarga el derecho procesal electrónico. Ahí justamente en esta obra, de la cual gracias a Roberto que me convocó para que trabajara con él en lo que es la actualización de ese tratado, al menos en lo que él ya había desarrollado respecto a la provincia de San Juan. Bueno, en esa misma obra, Carlos Camps, en la parte general, explica que el derecho procesal electrónico es la parte del derecho procesal, o sea, no estamos hablando de una nueva rama del derecho, es un área del derecho procesal que tiene dos objetos de estudio, que podemos distinguir así: la pretensión procesal informática y la pretensión tradicional. La pretensión tradicional, a través del proceso tradicional que va incorporando nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Mientras que la pretensión informática es algo mucho más novedoso, la pretensión procesal informática, porque no estamos hablando ya de la pretensión tradicional llevada a un proceso tradicional al que vamos transformando, modernizando, actualizando en lo que sería el proceso electrónico o el expediente digital. Bien, acá estamos hablando de una pretensión que se ajusta a la realidad que estamos viviendo, a la realidad que nos está absorbiendo todos los sectores de nuestra vida, ¿bien? Y yo el ejemplo que había encontrado es, para que entendamos de qué estamos hablando, es el siguiente. Imaginemos el contrato de alquiler, típico contrato de alquiler, en donde el locador se encuentra con un inquilino que no le paga y que ya no encuentra otros medios más que acudir a la justicia. ¿Qué tenía que hacer en el proceso tradicional? Sacarle copia al contrato de alquiler, guardar el contrato de alquiler en un sobre, presentar una demanda por escrito, ir por la mesa de entrada e iniciar una demanda de cobro de alquileres o de desalojo, supongamos. ¿Bien? Ahora, esa misma pretensión en un proceso que va incorporando tecnologías, nuevas tecnologías, ¿qué implica?
que ya no vamos a hablar de imprimir una demanda, de sacarle fotocopia a un contrato, de buscar un sobre, sino que estamos hablando ya de utilizar una mesa de entrada virtual, de escanear ese contrato, de la demanda que yo hago en mi computadora, transformarla en un archivo electrónico o digital y mandarlo al juzgado, que en un sistema digital va a continuar con ese trámite. ¿Bien? Ahora, la pretensión procesal informática es algo diferente, porque ya la dimensión en donde se van desenvolviendo y desarrollando las relaciones jurídicas ya no son las tradicionales. Ya no estamos hablando de un contrato tradicional, analógico, que yo llevo a un proceso. Ya estamos hablando de un fenómeno que se da enteramente en la virtualidad. Y lo curioso es que esto no es nuevo. Yo ahora, cuando estaba preparando la charla, yo me acordaba mi primera compra en Internet. Una de mis primeras compras en Internet, ¿saben cuándo fueron? ¿Cuándo fue? Año 99. ¿Saben por qué me acuerdo? Porque estaba por empezar la facultad, estaba haciendo el cursillo. Y además me acuerdo porque en ese momento yo tenía una novia, que la tengo ubicada en el tiempo, ¿no? Por eso es que estoy seguro de la fecha, y le tenía que hacer un regalo de esas fechas que festejan los novios, ¿no? Bueno, había una página de internet que un amigo me comunicó, me dice, mira, los CD, ¿se acuerdan cuando escuchábamos música en CD? Bueno, yo le quería regalar un CD. Me dice un amigo, mira, he encontrado una página donde encontrás los CD originales al 60%. En aquella época íbamos a Musimundo a comprar los CD. Bueno, yo agarré, me compré un par de CD de los que a mí me gustaban. En 10 días venía el correo y te entregaba el paquete con el CD. No pagaba yo con tarjeta de crédito por dos razones. En primer lugar, todavía no era tan confiable esto de meter una tarjeta de crédito por internet. En segundo lugar, porque yo no tenía tarjeta de crédito. Pero lo cierto es que estaba la posibilidad también. Yo elegía el pago por pago contra reembolso. Venía el cartero, me entregaba el paquete y yo le pagaba. Me acuerdo, la anécdota termina con que se demoraron en la entrega. Llegó la fecha, no me acuerdo qué fecha, supongo, habrá sido el Día de los Enamorados, no sé, y no me había llegado el CD. Tuve que salir corriendo a buscar un regalo para poder entregarlo ese día. Cuando vino el cartero la semana siguiente, le rechacé el pedido, le digo, no, mira, yo esto lo estaba esperando la semana pasada y no te lo voy a pagar, no lo voy a recibir. Han pasado 20 años han pasado de eso. Entonces, que nosotros hablemos ahora de pretensión informática como algo nuevo, no es nada nuevo. ¿Bien? Lo que pasa es que nos hemos demorado todo este tiempo en ir ayornándonos desde el mundo jurídico, desde el mundo del derecho y desde lo que es la gestión judicial. ¿Bien? Entonces, por eso tenemos que distinguir, a mi criterio, lo que son las TICs, las tecnologías de la informática y la comunicación, de las nuevas TICs. Porque hablar de Internet, hablar de correo electrónico, hablar de celular, hablar de smartphone como nuevas tecnologías, no, señores, son tecnologías que ya desde hace mucho tiempo que venimos utilizando. Las nuevas TIC son lo que acaba de explicar Roberto, la inteligencia artificial, los robots, la Internet 4.0, los contratos inteligentes. Y nosotros, pónganse a pensar, estamos recién incorporando al proceso tecnologías que hace cuánto tiempo ya que venimos utilizando. Miren, yo había pensado también en otro ejemplo. Vieron que para inscribirse a esta jornada han tenido que llenar un formulario de Google Forms. Bueno, no es nada difícil armar un formulario de esos. De hecho, muchos de ustedes seguramente ya lo han utilizado. Y no es nada difícil diseñarlo y utilizarlo. Miren lo que yo tengo acá. No sé si me están viendo, a mí, además de la imagen. ¿Ven esto que está acá? ¿Ven mi celular? Bueno, ahí en mi celular yo lo que tengo es un procesamiento de los datos de todos los que se han inscrito para la jornada de hoy. Es más, yo ahora reviso si no hay nadie que se haya inscrito en los últimos 5 minutos. ¿Ven? Y ese grafiquito que ustedes ven
a mí me señala quiénes son abogados, quiénes son funcionarios judiciales, que eran una de las preguntas que ustedes tenían que llenar, ¿se acuerdan? ¿Quiénes son de Mendoza? ¿Quiénes son de San Juan? ¿Quiénes son del resto del país? ¿Quiénes son abogados? ¿Quiénes son estudiantes? Y esto en tiempo, en directo, digamos, al minuto. Ahora, ¿qué diferencia hubiese habido en que ustedes, en lugar de completar ese formulario, me hubiesen enviado, digo me hubiesen porque yo he estado coordinando la jornada de hoy, ¿no? Me hubiesen enviado un archivo Word con los mismos datos que llenaron en el formulario. Si yo quisiera tener la información así procesada, ¿yo qué tendría que haber hecho? Tendría que haber estado abriendo uno por uno cada uno de esos archivos, haber copiado y pegado cada uno de los datos que ustedes ingresaban a una planilla Excel y después haber configurado el diseño de un gráfico. Ahora, les pongo otra opción. ¿Qué hubiese pasado si ustedes hubiesen llenado en su computadora el formulario, lo hubiesen impreso, lo hubiesen firmado, lo hubiesen escaneado y me lo hubieran mandado? Yo tendría que haber recibido ese archivo, haber abierto uno por uno esos archivos, pero en lugar de copiar y pegar la información que ustedes me hubieran mandado, tendría que haberla tipeado en mi máquina, porque muchas veces cuando escaneamos un texto y transformamos supongamos, escaneamos un texto y lo convertimos en un archivo PDF, según cómo hayamos configurado ese proceso de escaneo, pero a veces lo que nosotros vemos como un texto, para la computadora es una imagen, y yo necesitaría instalar una aplicación que descubra cuál es el texto que está en esa imagen pixelada de ese archivo PDF. Lo más seguro es que yo hubiese tenido que ponerme a descargar cada PDF y tipearlo en mi computadora para haber podido procesar esos datos. Bueno, les doy este ejemplo para que ustedes piensen. En los tres ejemplos interviene la tecnología. En los tres ejemplos interviene un archivo electrónico. En los tres ejemplos mandamos un mail. Ya no es el papel escrito que usábamos antes. Pero ¿qué diferencia hay entre hacerlo mediante un procedimiento en donde a mí me permite procesar esa información, que hacerlo al modo tradicional, un archivo de Word, y hacerlo todavía de manera más rústica, escaneando un escrito? Bueno, simplemente les hago el planteo para que ustedes lo comparen con las formas en que estamos incorporando las tecnologías a la justicia. ¿Bien? Para que ustedes se den una idea de la diferencia que hay entre manejarnos con tecnologías que nos permitan procesar la información y manejarnos con tecnologías, pero que seguimos trabajando a pedales. ¿Me explico? No quiero que esto suene como crítica, porque yo no soy para nada crítico de lo que está pasando. Al contrario, estoy súper entusiasmado con lo que está pasando. Mi tesis de la especialización justamente se trataba de esto. Roberto fue mi director y justamente desde hace varios años que venimos estudiando esta cuestión. Estoy más que entusiasmado con lo que está pasando, pero no puedo dejar de comentarles o de compartir con ustedes las sensaciones que tengo cuando veo cómo vamos incorporando tecnología, pero a un ritmo que no es el ritmo con el que viene actuando la tecnología. ¿Bien? ¿Por qué? Porque Roberto hablaba de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, ¿qué implicaría además? Que esta información que ustedes mandaron y que a mí me permite verla en un grafiquito, ¿a mí qué me permitía en estos días? Ver que, por ejemplo, se estaban inscribiendo muchos mendocinos y muchos sanjuaninos, pero pocos puntanos. Entonces, ¿qué hicimos? Y bueno, mandamos más invitaciones para que se sumaran más gente de San Luis. Pero lo hizo el humano, lo hice yo, con información que ya estaba procesada. Ahora, una inteligencia artificial, ¿qué haría? Yo la programaría para que cuando vea que no sé la jornada que comenzaba hoy, a 2 días antes teníamos un 10% de inscriptos de, supongamos, la provincia de San Luis,
inmediatamente un robot empieza a reforzar las invitaciones a esa provincia. Es lo que hace Facebook, es lo que hace Instagram, es lo que hacen los algoritmos de las redes sociales que están pensando y procesando por sí mismos la información que pasa por todos los canales que están subidos a la nube. Entonces, creo que así tiene que estar planteada la cuestión, porque ahora yo lo que voy a ir haciendo es un repaso de lo que ha ido sucediendo en este último tiempo. Y antes de seguir con eso, miren, ahí yo he escaneado, hablando de escanear, miren, esas son conclusiones, miren lo que hablan, el documento, miren de lo que hablan, el documento electrónico. Al costadito tenemos un concepto de firma. ¿Qué entendemos por firma de un documento electrónico? ¿Qué entendemos por la autenticidad de un documento electrónico? ¿Qué entendemos por los sujetos que intervienen en la creación de un documento electrónico? ¿Saben de qué estoy hablando? Estas son las conclusiones de un Congreso Nacional de Derecho Procesal. ¿Saben de qué congreso? Del Congreso de Derecho Procesal de Córdoba de 1989. Estaba cayendo el muro de Berlín. Todavía no perdíamos la final con Alemania en Italia 90. Tinelli todavía no era Tinelli. ¿Bien? Miren todas las cosas que todavía no sucedían. Menem, por ejemplo, todavía no era presidente. Y el Congreso de Derecho Procesal ya estaba hablando de documento electrónico, de firma de un documento electrónico, de autenticación de sujetos. 30 años nos hemos demorado, 30 años. Entonces, ¿vieron que son importantes los congresos de derecho procesal? Efra, ustedes que están preparándose para el congreso en Mendoza el año que viene, ¿vieron que son importantes los congresos? ¿Vieron que se dicen cosas importantes y que después en la realidad nos tardamos 30 años en incorporarlas? Bueno, me fui a cualquier lado. Les estoy anticipando toda mi presentación. Bueno, ¿qué ha pasado en San Juan en todo este tiempo? En el año 2009, nosotros tuvimos una reforma integral del Código Procesal. La Ley 8037, actualmente es la Ley 988O, que esa es la numeración según el digesto jurídico que tenemos en San Juan. Y este código, ahí está la tapa del código comentado, escrito por Roberto Pajés y Jaime Beler, Gustavo Beler, también un amigo, y sé que Horacio también intervino ahí en esa obra colectiva, que es el comentario a nuestro Código Procesal. Ahí se incluyeron muchas figuras novedosas del Código Procesal, del derecho procesal. Por ejemplo, tutela anticipada, por ejemplo, medidas autosatisfactivas o satisfacción inmediata de pretensión, procesos urgentes, amparo colectivo. Muchísimas instituciones del Código del Derecho Procesal actual se incorporaron. Y también estuvieron previstas la incorporación de las tecnologías en el proceso civil. Todas sujetas a reglamentación por la Corte de Justicia. Por ejemplo, ya estaba prevista los escritos y presentaciones electrónicas, las comunicaciones y notificaciones por medios electrónicos, el domicilio electrónico, la prueba electrónica, el uso de firma digital o electrónica. Cuando hablamos de prueba electrónica, nos estamos refiriendo a la prueba de esa realidad que acontece en el mundo virtual y que es diferente al mundo analógico. Si yo quiero probar una contratación, una relación jurídica, un daño que se produjo en el mundo virtual, una red social, una plataforma, como puede ser Mercado Libre, Amazon, ¿bien? Si yo quiero demandar o hacer valer un derecho a partir de una relación jurídica llevada a cabo en el mundo virtual, la prueba es de esa misma naturaleza. Bien, nosotros estamos pensando en cómo pruebo una realidad que acontece en el mundo virtual con pruebas analógicas, con fotocopias.
¿bien? Con capturas de pantallas. Esos pueden ser indicios de una realidad virtual, pero no es la prueba de esa realidad virtual. La prueba de esa realidad que acontece en otra dimensión tiene que tener esa misma naturaleza y tiene que estar a cargo, en su caso, de técnicos idóneos que nos permitan entrar en ese mundo. ¿Bien? Así como el juez que resuelve una mala praxis no es médico, ¿bien? Y necesita de un perito médico que venga y le diga, mire, señor juez, cuando se hizo la incisión en el riñón de este paciente, se hizo mal porque en lugar de hacerlo por atrás, se hizo por adelante y eso le produjo el daño a esta persona. Cuestiones técnicas que el juez no sabe, pero que a partir... Me puse una alarma, pero a partir del apoyo en un perito idóneo puede resolver. Lo mismo acontece con lo que ocurre en el mundo virtual, con la prueba electrónica, ¿bien? Que es aquello que acontece en ese mundo virtual. Y nuestro código ya la tenía prevista. El uso de la firma digital o de la firma electrónica también está previsto. Estaba previsto, perdón, en el código procesal. Lo que pasa es que nos demoramos bastante tiempo y fue recién en el año 2017 y 2018 que finalmente se implementó un sistema de gestión online de expedientes a través de lo que se conoce como el LD validador, que es el programa que ha utilizado la Corte, que ha contratado para esto, y que consiste básicamente en una plataforma virtual en donde los abogados que litigan se deben loguear, es decir, generar un perfil. Cuando hablamos de la realidad virtual, los humanos nos introducimos en el mundo virtual a través de perfiles. Tenemos nuestro perfil de Facebook, de Instagram, de Twitter, ¿bien? Y tenemos nuestro perfil en una plataforma de, por ejemplo, un servicio de justicia. Entonces, somos ese perfil en el mundo virtual, ¿bien? Bueno, eso es lo que implementó la Corte cuando estableció este sistema de gestión online de expedientes. Y después, más adelante, vino el sistema de notificación electrónica y domicilio electrónico, que se sustenta en esa plataforma virtual. Porque básicamente el domicilio electrónico consiste en ese perfil que tiene el abogado en esa plataforma virtual. Como a partir de allí las notificaciones al domicilio electrónico van a tener efectos legales, es necesario que eso sea validado por una autoridad. Por eso es que todos los abogados, los colegas, tuvieron que ir a una oficina del Poder Judicial, bien, la Oficina de Seguridad Informática y Firma Digital, que personalmente les concedió el usuario y contraseña para ingresar a ese perfil. A partir de allí, comenzó a regir el sistema de notificación electrónica, que les comento a los mendocinos, y repasando con los sanjuaninos, mendocinos y demás público que nos acompaña, ¿no? Lo que pasa es que la mayoría son mendocinos. Y repasándolo con mis colegas de San Juan, técnicamente consiste en lo siguiente, porque no todas las jurisdicciones se manejan de la misma manera. Acá en San Juan, el sistema funciona de esta manera. Cuando en un juzgado se trabaja una providencia o una sentencia, el archivo que está en el sistema viene a ser como un borrador. Nosotros lo llamamos estado extraprocesal. Una vez que el juez lo firma, o el funcionario, porque algunas providencias las puede firmar el secretario, una vez que lo firma y sale a lo que nosotros le llamábamos tradicionalmente la letra, cuando sale a la letra, se pasa al estado procesal. Estado procesal significa que ese archivito que está en el sistema, que era un borrador, comienza a ser un acto procesal válido. Por supuesto que para eso debemos chequear que esté verdaderamente insertada la firma del juez. ¿A dónde? En el expediente de papel, porque todavía no estamos usando la firma digital para eso. Pero bueno, no importa. En el sistema reflejamos que el juez firmó en el papel del expediente la providencia. Cuando se pasa a estado procesal ese archivo, inmediatamente se dispara
la notificación electrónica. ¿Qué significa? Que en la plataforma a la que el abogado ingresa y que tiene la carga de ingresar todos los días, como tenía la carga de ir antes, martes y viernes a tribunales, en este caso tiene la carga de ingresar todos los días, porque si no, un día a la semana queda notificado de todo lo que le entró, ¿bien?, al usuario. A partir de allí queda notificado de todas las resoluciones que se hayan dictado en el expediente. No es necesaria una cédula, no es necesario confeccionar una cédula y subirla al sistema como sí pasa en otras jurisdicciones. Aquí no. Aquí, estando firmada, estando en procesal la providencia, inmediatamente queda notificada para el abogado mediante este sistema, salvo algunas excepciones, que sí o sí deben serlo por cédula. ¿Bien? Y que la acordada reglamentaria establece, por ejemplo, las sentencias definitivas o interlocutorias, los traslados de aquellos incidentes que se deban hacer con copia, o sea, todos los traslados que se deban hacer por copia, con copia, o las notificaciones al domicilio real, como el traslado de la demanda, la citación a un testigo o una persona extraña al proceso. Esto lo podemos discutir otro día, pero yo acá estoy dando un pantallazo. De hecho, Camps, ahí en el tratado, él dice, a ver, ¿por qué excepcionamos a la notificación en el domicilio real? Si todas las personas hoy por hoy tienen un domicilio real virtual y que yo puedo conocer si exploro las redes sociales. ¿Cómo conocía yo antes el domicilio real, la casa, el edificio? Porque el abogado lo averiguaba o lo denunciaba, ¿bien? Y se hacía responsable del domicilio que denunciaba en el expediente. Dice Camps, ¿por qué no hacemos lo mismo si todas las personas hoy por hoy tienen un perfil público y notorio en Facebook, en Instagram, o muchas empresas tienen su página web oficial? Perfectamente las podríamos notificar virtualmente allí, asimilando el domicilio real físico con el domicilio real virtual. Pero esto es algo que dejo planteado, nada más, al pasar. Después de eso, incorporamos, por ejemplo, todas las comunicaciones administrativas internas en el Poder Judicial se deben hacer por correo electrónico oficial. Todos tenemos una casilla electrónica oficial y allí nos llegan todas las notificaciones. Una acordada, una citación, un traslado, todo llega a ese correo electrónico que todos tenemos el deber de revisar al menos una vez a la semana, porque si no quedamos notificados de lo que allí se ha comunicado. En el Centro Judicial de Mediación, las notificaciones electrónicas que les expliqué recién son aplicables a todo lo que transcurre en el Centro Judicial de Mediación. Esto por acordado del año pasado que ahí tienen en pantalla. Se incorporó el legajo personal virtual, nuestras licencias, nuestros antecedentes, ¿bien? Todo lo que forma parte del legajo personal de cualquier empleado o funcionario del Poder Judicial ahora es virtual y tenemos un usuario para ingresar a él. Y desde el año pasado, la acordada 158 implementó en el Poder Judicial la firma digital y electrónica, la que ya estaba prevista en el Código Procesal, sujeta a reglamentación de la Corte. La Corte ya ha dictado una acordada. Digo yo, no sé hasta qué punto era necesaria una acordada, porque nosotros ya tenemos una ley de firma digital, de fondo, nacional, tenemos una ley provincial que adhiere a la ley nacional de firma digital, no sé hasta qué punto era necesaria una acordada, pero bueno, para que no quepan dudas, ya tenemos acordada. Digo, porque tampoco hacía falta una acordada que se adhiriera a lo que establece el Código Civil en materia de instrumentos públicos. Es ley de fondo. Pero bueno, lo cierto es que como son cambios, no lo digo a esto como crítica, sino estamos hablando entre colegas que pensamos un poco, o sea, que estamos pensando el derecho, entonces digo yo, planteo este interrogante. No lo digo como crítica. En buena hora que salió la acordada, en buena hora que salió la acordada de firma digital. Se aprobó el protocolo de oralidad porque San Juan se sumó a lo que es la oralidad, y del protocolo lo único que les voy a decir es que contempló vía protocolo, es decir, un reglamento de la Corte, la utilización de algunas tecnologías en el proceso, como por ejemplo la videograbación de audiencias. Como por ejemplo que los peritos deban presentar sus pericias en soporte digital,
como por ejemplo que en la audiencia inicial, cuando se establece, cuando se depura la prueba, se determinan los hechos controvertidos y se establece, y el juez provee la prueba, se tiene que pactar un plan de producción de la prueba. Y ahí el protocolo le impone la carga al tribunal de que, utilizando todos los medios tecnológicos a su alcance, celular, WhatsApp, mail, trate de lograr la producción de las pruebas que se han fijado, como por ejemplo la pericial. ¿Bien? Entonces que se comunique con los peritos, que le facilite datos que el perito necesite y que eso no implique prorrogar o diferir la producción de una prueba. Respecto de la videograbación, hago una pregunta. Se previó la videograbación, pero no las teleconferencias. ¿Qué son las teleconferencias? Cuando yo le tomo declaración a una persona, pero que no está en la sala de audiencia, sino que está en otra jurisdicción. Eso todavía tenemos un hueco que sería bueno rellenar, a mi entender. Bueno, me entusiasmé con la primera parte y ahora tengo que ir más rápido. Hubieron otras reformas, mediación, el Código Procesal Laboral. El Código Procesal también fue reformado el año pasado, donde prácticamente sufrieron modificaciones todos aquellos artículos que debían adecuarse a básicamente lo que es la oralidad, y también se hicieron modificaciones en varios de los artículos que preveían la utilización de medios tecnológicos, siendo más específicos, sobre todo cuando se trata de si algo es o no notificable en forma electrónica, por ejemplo, o permitir no solamente la firma digital, sino también la firma electrónica en las presentaciones judiciales. Los 5 proyectos de reforma legislativa fueron presentados por la Corte de Justicia haciendo uso de su potestad o facultad de iniciativa legislativa. Bueno, se me trabó. ¿Qué es lo que hemos ido haciendo? Para este año estaba planificado ir avanzando en lo que es el expediente digital, ir pensando en la posibilidad de ir habilitando la presentación de documentos digitales en los procesos, habilitar la mesa de entrada virtual, ir profundizando en lo que es el uso de otros medios como puede ser YouTube, como puede ser WhatsApp, como puede ser Skype. Y todo esto ya estaba planificado, porque hay que decir verdad que esto ya estaba planificado. Igual que lo de la firma digital. La mayoría de los magistrados y funcionarios en San Juan ya tienen su firma digital registrada. Lo que no hemos empezado a hacer es todavía usarla generalmente, porque ya les voy a comentar en qué la estamos usando. Lo cierto es que la pandemia vino a producir el decante, ¿bien? Lo que iba a suceder a lo largo de este año o del año que viene, o no sé, sucedió en un mes. Porque en un mes se habilitaron, por ejemplo, teleconferencias. En el fuero de flagrancia, por ejemplo, se tomaban declaraciones a las personas que estaban detenidas en las comisarías, ¿bien? A través de teleconferencia. En el juzgado está el juez, el fiscal, el defensor, el secretario, y el detenido, el imputado, está en la comisaría. ¿Bien? Se habilitaron la posibilidad de utilizar las videoconferencias no solamente en el fuero de flagrancia, que fue el que siguió funcionando en la pandemia, sobre todo para perseguir a aquellos que violaban las normas del aislamiento, sino también en otros fueros, como el de familia, el de menores. ¿Bien? Se permitió, como los procesos quedaron suspendidos, pero muchos de esos procesos habían quedado con fondos que muchos de los abogados y las partes no podían disponer, se permitió que vía mail a las casillas oficiales los abogados pudieran pedir la disponibilidad de esos medios. Y si el expediente estaba en condiciones de liberarlos, los jueces lo tenían que liberar. ¿Cómo? A través de oficios en formato digital, firmados con firma digital, que hasta este momento no la estábamos utilizando. ¿Bien?
Entonces eso permitió que muchas de las partes, los justiciables, los abogados, pudieran retirar los fondos que estaban trabados en los procesos. Esto ya se venía trabajando, esto ya se venía elaborando, pero no se había puesto en vigencia. Se puso en vigencia gracias a la pandemia. Acá entrevistaron a una menor en el departamento de Hachal. Acá son funcionarias entiendo que de la Secretaría Social o de alguno de los cuerpos interdisciplinarios de los juzgados que tienen su sede acá en el Gran San Juan, a una menor que estaba en Hachal. Bueno, fue entrevistada por las profesionales por videoconferencia. Acá el resultado de un ADN, bien, que se había mandado a hacer en la provincia de San Luis, o que se realizó en la provincia de San Luis, los funcionarios de los juzgados a cargo, por videoconferencia, estuvieron tratándolo. Y acá yo hice un resumen de las acordadas que se fueron dictadas en todo este tiempo. Se estableció una feria extraordinaria, se autorizó el teletrabajo o el home working. Yo desde mi casa podía entrar a la computadora de mi juzgado y trabajar los expedientes. ¿Bien? Algo que no se había hecho antes, se autorizó, instalando una aplicación, y nos mandaban los instructivos para utilizar la aplicación a nuestra casilla de correo. No hizo falta reunión, no hizo falta capacitación, no hizo falta, todo en el medio de la pandemia se pudo implementar. Esto lo digo como reflexión, ¿no? De cómo cuando nos proponemos implementar estos cambios lo podemos hacer y no darle vueltas al asunto. Se autorizó por acordada el empleo de WhatsApp, de correo electrónico, de cualquier otra aplicación similar para todo lo que sean comunicaciones de denuncias, sobre todo en materia de violencia o de hechos delictivos. Bien, se autorizaron los libramientos y transferencias, eso ya lo expliqué recién, y se habilitó la mesa de entradas virtual. ¿Qué implica la mesa de entradas virtual? Es otro aplicativo que permite la presentación de escritos, todo a través de formato digital. Los abogados tuvieron que generar un nuevo perfil en esa aplicación, ¿bien? Que está en definitiva asociada a la anterior, que ya les expliqué recién, y básicamente eso permite que, en lugar de yo ir a la mesa de entrada general, o a la mesa de entrada de un juzgado, suba, está todo reglamentado. Yo no quiero perder tiempo, salvo que después haya alguna pregunta explicando el procedimiento, pero lo cierto es que está todo reglamentado, hay un protocolo, ¿bien? Lo cierto es que el abogado a su demanda la digitaliza, a la documentación también la digitaliza y la presenta en esa aplicación virtual. Y el juzgado la recibe, y si es el inicio de una demanda, la mesa general la recibe y la remite al juzgado que resulte sorteado. Claro que después, ¿saben lo que hay que hacer? Imprimirla y agregarla al expediente. Piensen en lo que les planteé al principio. Esto, insisto, no lo digo como crítica o buscándole los defectos a lo que se ha implementado. Al contrario, vuelvo a decir, aplaudo y me entusiasma lo que se está haciendo. Simplemente abro la reflexión. Estamos en transición, ¿bien? Estamos en transición al expediente digital, porque de nada sirve que tengamos estas herramientas si después lo mismo tenemos que estar imprimiendo, si después lo mismo el abogado tiene que ir al juzgado para llevarse copia de una demanda que está en un archivo digital y que lamentablemente nuestras plataformas todavía no lo pueden soportar para albergarlos a todos. Bien, también se estableció un sistema de turnos para la utilización de las mesas de entradas. Únicamente se atienden a los colegas si han obtenido un turno o en caso de suma urgencia y debidamente justificada, se le puede permitir la recepción de una presentación en formato tradicional. Bueno, yo con esto termino porque ya me he pasado un poquito del tiempo que habíamos acordado. Pero dejo algunos planteos, ¿no? Que incluso ahora en esta segunda parte podríamos discutir. Estamos recién familiarizándonos, yo sé que otras jurisdicciones lo tienen mucho más incorporado, pero al menos acá en San Juan no del todo, lo que es la firma digital, lo que es la firma electrónica, que no es lo mismo, lo que es una firma
hológrafa digitalizada, que no es lo mismo, no es ninguna de las otras dos, y por ahí hay ciertas confusiones entre los colegas. Sobre todo cuando se trata de la firma del justiciable, porque la reglamentación pide que cuando el abogado no tiene poder, necesariamente esa documentación que sube a la mesa de entrada virtual debe ir con la firma hológrafa del patrocinado. Y a veces esa firma hológrafa se la confunde con una firma digital o informática, algo que no lo es. Los abogados no están utilizando firma digital y la acordada reglamentaria se encargó expresamente de definir que las presentaciones que se suben a través de la mesa de entradas virtual, como ello implica el ingreso de un código que solamente el abogado conoce, es decir, la clave de acceso, y como cuando lo ingresa al sistema, el sistema genera un código de barra que se adjunta y comienza a formar parte de ese documento digital que llega al juzgado, la Corte se ha encargado de definir que, no de definir, porque no lo define, sino de asegurar o de afirmar que efectivamente eso debe considerarse una firma electrónica, siguiendo el concepto de firma electrónica de la ley nacional. ¿Bien? Respecto a los domicilios y las notificaciones electrónicas, aún hay algunas confusiones porque algunos colegas confunden la casilla de correo que denuncian en el perfil que se genera en la plataforma virtual con el domicilio electrónico. El correo que el profesional denuncia no es el domicilio electrónico. El domicilio electrónico es el perfil generado en la plataforma. Que yo en ese perfil haya asociado mi casilla de correo electrónico es otra cosa. A mí me permite recibir una notificación extra en mi casilla de correo, que tal vez es la que reviso con mayor frecuencia, pero no es ese el domicilio electrónico. Y a veces hay confusiones. En el uso del correo electrónico, las últimas acordadas lo vienen alentando, pero por ahí faltaría una reglamentación. Porque se usa el correo electrónico, pero varios interrogantes. El correo electrónico no me da garantía de recepción, no me da autenticidad, garantías de autenticidad, no me da, a ver, en cuanto a las formas, no es lo mismo adjuntar a un correo electrónico un oficio en formato digital, con firma digital, que en el cuerpo de un correo electrónico escribir, necesito por favor que me remitan tal expediente. Y a veces eso genera dificultades, porque no es lo mismo cuando yo recibo un oficio firmado digitalmente por un magistrado a un mail que me llega de una dirección que yo puedo confiar en que pertenece a quien dice que es, pero no tengo todas las garantías de que así sea. Y finalmente debemos estar preparados para el mundo virtual de verdad, o al menos el mundo virtual en el que estamos de verdad. Inteligencia artificial, Internet 4.0, robots, contratos inteligentes, ¿bien? Porque eso es lo que existe en el mundo. Todos, alguna vez seguramente, en este grupo, estoy seguro que hemos hecho alguna compra, hemos hecho algún viaje, o participamos de alguna manera en alguna organización comercial o lo que sea a través del mundo virtual. ¿Bien? Y cuando se generan conflictos allí, en esa realidad que ocurre en ese lugar, y yo lo tengo que judicializar, tengo que saber que no puedo desnaturalizar, ¿bien?, las relaciones jurídicas. Por lo tanto, tenemos que comenzar a ver de qué manera vamos adecuando nuestros procesos, ¿bien?, para poder hacer valer las pretensiones informáticas, para poder obtener la prueba electrónica de esas pretensiones informáticas. Y para eso tenemos que estar capacitados todos, los abogados, los funcionarios, los jueces, en fin, todos los que estudiamos estos temas. Bueno, espero no haberlos aburrido. Y yo llego hasta acá, Efraín, Roberto y todos los demás colegas. Muchas gracias, Germán. Muy interesante tu exposición. ¿Seguís vos, Germán, o Efraín? No sé si se le cortó a Efraín, Germán.
Puede ser. Sí, me llega un mensaje como que se les ha cortado